porque los niños que son víctimas de bullying en cualquier momento pueden explotar. En todos los casos se iniciaron investigaciones, pero los padres creen que no es suficiente si no se sanciona a los agresores. ¿Qué está pasando tras tantas acciones de violencia? La psicóloga Edith Schligo nos explica. Estamos normalizando un nivel de violencia. Estamos cada vez incrementando la intensidad a la violencia que estamos expuestos. En opinión de la especialista, los niños y jóvenes actúan según lo que aprenden en casa. Su colega Liliana Duarte cree además que el aislamiento debido a la pandemia, la economía y la violencia que reciben en todas las plataformas está haciendo estragos, un tema del cual tienen que ocuparse ya tanto padres como maestros. Los padres haciendo sus rondas dentro de la escuela, teniendo estrategias para desescalar los hechos de violencia. Los maestros alertan aquellas señales, aquellas banderas rojas que nos dicen que hay peligro. Y remarcan los especialistas que la única forma de evitar que la violencia